nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. Por evitar la guerra elegisteis el deshonor y ahora tenéis el deshonor y además tendréis la guerra. Dicen que dijo Winston Churchill después de los acuerdos de Múnich entre Francia, Inglaterra, Alemania e Italia. Bueno, diría eso. Ahora bien, en su momento los acuerdos de Múnich fueron saludados prácticamente por todo el mundo como un gran paso para la paz. ¿Qué pasó realmente en aquellos acuerdos de Múnich, 1938? Esto. En la ciudad alemana de Múnich, en Baviera, el 29 de septiembre de 1938, se firmó un pacto que para muchos hoy fue la claudicación, pero que en su momento se consideró como un paso para la paz. Firmaban Alemania, Italia, Francia y Gran Bretaña. El objeto del acuerdo era poner fin al conflicto suscitado entre Alemania y Checoslovaquia por la región de los Sudetes, una zona germanófona que había formado parte de los imperios alemán y austríaco y que después de 1918, con la desmembración del territorio imperial, había pasado a la nueva nación checoslovaca. Los alemanes, étnicos de los Sudetes, querían ser Alemania. Hitler los apoyaba y había amenazado con una intervención armada. El pacto tuvo por objeto evitar la guerra. Hay que decir que en realidad la cesión de los Sudetes ya había sido acordada con anterioridad por los firmantes del pacto. Gran Bretaña y Francia deseaban evitar una nueva guerra a cualquier precio. Aceptaron ceder a las pretensiones de Hitler si éste, a su vez, se comprometía a no reclamar más territorios europeos. En el mes de marzo, Alemania ya había incorporado a Austria. El primer ministro británico, Arthur Neville Chamberlain, confiaba en que las nuevas concesiones animarían a Hitler a contentarse con lo obtenido. El espectacular crecimiento económico de Alemania en los 5 años anteriores aconsejaba prudencia y, por otro lado, a los ingleses no les venía mal que hubiera alguien capaz de poner nerviosos a los franceses. En cuanto a estos, confiaban en que la proyección alemana hacia Centroeuropa alejara la vista de Hitler de la frontera francesa. El Führer ya había recuperado también el Sarre, región arrebatada a Alemania tras la Primera Guerra Mundial. En el fondo, todos esos movimientos no eran más que un reacomodo fronterizo como el que ingleses y franceses habían promovido en 1918. De hecho, Alemania insistió en que a la hora de determinar la pertenencia étnica de las poblaciones no se empleara el censo checo de 1930, sino el austrohúngaro de 1910. Era, en efecto, volver a la situación previa a la Primera Guerra Mundial. Pero hay más. No solo Alemania ganaba territorios, sino que también Polonia y Hungría consiguieron gran parte del suelo checoslovaco que ambicionaban. Aquel acuerdo satisfacía a muchos y lesionaba a muy pocos. De los checos nadie se acordó. El pacto lo firmaron finalmente el inglés Chamberlain, el presidente del Consejo francés, primer ministro Édouard Daladier, Adolf Hitler y Benito Mussolini. Su vigencia no sería muy larga. En marzo de 1939, el ejército alemán franqueaba la frontera checoslovaca. La mayor parte del país se convirtió en el protectorado alemán de Bohemia-Moravia. El Pacto de Múnich no solo había sido un paso en la ambición hitleriana de más espacio vital para su Tercer Reich. Fernando Paz, buenas noches. Muy buenas noches. En aquel momento la prensa tituló "Se ha dado un paso definitivo para la paz". Hoy cualquier periodista titularía exactamente lo contrario. Allí empezó la guerra. Sí, pero es verdad que la sensación que se tuvo entonces cuando llega Chamberlain y desciende la escalerilla del avión y agita el papel, al viento del otoño londinense dice "paz para nuestro tiempo", era la sensación prevaleciente. Simone de Beauvoir, por ejemplo, y yo creo que sintetizó muy bien el espíritu de la época, en Francia por lo menos, dijo aquello de que cualquier cosa, incluso la más flagrante de las injusticias, es mejor que una nueva guerra, ¿no? Y así se acogió. Se dice que Daladier, cuando volvió a París, a Le Bourget, al aeropuerto de París, y vio una multitud que le esperaba,
se dice que temió por su vida, que pensaba que eran las masas iracundas que venían a colgarle. Y de repente, al abrirse la puerta del avión, empezaron a gritar paz, paz, ¿no? Los manifestantes, y a ovacionarle. Y se dice que Daladier, observando aquella masa, comentó entre dientes y dijo: ¿serán gilipollas? Ya. Pero se dice, no sabemos si es, si con, es cierto. Se decía el con en francés, que fue una palabra de tonto un poco fuerte. Vamos a ponernos un poco en contexto. Desde que ha llegado al poder, Hitler ha empezado a recuperar zonas perdidas, ya fuera por Alemania, ya fuera por Austria-Hungría. De hecho, ha provocado ya el Anschluss, la anexión, digamos, amigable, más o menos amigable, en fin, de Austria al territorio alemán. Está recuperando territorio, está ampliando su espacio vital como él quería, y los Sudetes forman parte de ese territorio. Los Sudetes son de un país que existe desde hace solo 20 años o menos, es decir, Checoslovaquia es creada después de la Primera Guerra Mundial, cosa que hay que tener también presente para ponerse un poco en contexto. De tal forma que en realidad poca gente le dolía. Claro, de hecho los checos no fueron ni siquiera invitados a la conferencia de Múnich cuando se trataba de su país, ni Checoslovaquia ni la Unión Soviética, que fue el gran ausente también, ¿no? Claro, hay que entender esta jugada. Hitler estuvo a punto de llevar en ese momento a Europa a la guerra, pero estuvo a punto de llevar a Europa a la guerra porque él creía que Europa no iba a ir a la guerra. O sea, él tenía la convicción de que Francia y Gran Bretaña no iban a ir, y la seguiría manteniendo un año después, cuando estallase efectivamente la Segunda Guerra Mundial por Polonia. Claro. Hitler tenía 3 etapas. La primera era la revisión de Versalles, la segunda era la construcción de la Großdeutschland, de la Gran Alemania, y la tercera era la expansión hacia el este en Lebensraum, ¿no? Él creyó que Gran Bretaña le apoyaba en sus objetivos, cuando en realidad Gran Bretaña le estaba apoyando solo, digamos, en la primera etapa, solo en la revisión de Versalles, porque aquello contribuía al objetivo de guerra exterior británico de mantener el equilibrio en Europa. Como Francia era el poderoso, ahora apoyo a Alemania. Esto es importante tenerlo en cuenta, es decir, los aliados en este momento no son todavía aliados. Inglaterra, hombre, no es que sea enemigo de Francia, pero es una potencia con sus propios intereses, con frecuencia contrarios a los franceses, y Italia, por ejemplo, está con frecuencia más cerca de Inglaterra que de Alemania. Claro, hasta que los franco-británicos, de forma bastante torpe, con motivo de la invasión italiana de Bisinia y después de la Guerra Civil Española, no se disocien de los italianos, Mussolini y Hitler son enemigos. Mussolini desprecia a Hitler abiertamente, pero será la Guerra Civil Española y la condena a partir de la invasión de Abisinia lo que eche a Mussolini en brazos de Hitler. Para esta época Mussolini ya está en un pie de igualdad con Hitler y ya es aliado de Hitler. No formalmente, porque no se concretará hasta después, hasta el Pacto de Acero, pero digamos que la cercanía es muy grande. Los ingleses y los franceses, sin embargo, tienen unas relaciones más complejas. Para empezar, Francia, la política exterior francesa cada vez se pondrá más a la sombra de la británica, pero hasta ese momento también ha sido distinta. Frente al antibolchevismo británico, los franceses tienen un tratado con la Unión Soviética y con la propia Checoslovaquia. O sea, digamos que el tablero es complicado en ese momento, y Hitler pone a todos, digamos, en el disparadero por esa razón, pero creyendo que Europa no va a ir a la guerra, y esto es esencial para entenderlo. Es muy importante, efectivamente. En este momento aún no había bloques, claro, lo cual, entre otras cosas, explica este juego de... Hitler sabía que iba a ganar. Seguramente no pensaba que lo iba a ganar tan fácil. Claro, él incluso posteriormente, cuando la guerra efectivamente estalle en septiembre, en las vísperas, en agosto del 39, él manifestará que estar seguro de que Francia y Gran Bretaña no van a ir a la guerra, porque Francia hará lo que haga Gran Bretaña, y Gran Bretaña no va a ir a la guerra porque ha dado muchas muestras al respecto de que no está dispuesta, y porque dirá literalmente: los vi en Múnich, son unos gusanos. Ya. Eso decía Hitler de los ingleses. Eso es. Está bien. En fin, a veces uno comete errores. Sí, sí. En todo caso, Alemania se merienda a Checoslovaquia muy pocos meses después. El gobierno checo de Beneš, quiero recordar que era el jefe del gobierno, cae y se deja caer, y el resto del país es asumido por otros. Conviene recordar, por cierto, que con frecuencia se olvida que de aquí sacan tajada no solo Alemania, sino también Polonia y Hungría, naciones creadas también después del 19, de 1919, que están esperando a apoderarse de territorios también. Claro, es que Checoslovaquia realmente es una especie casi de Frankenstein. Está creado sobre una base checa, pero que habían estado siempre, Bohemia y Moravia, integradas en el Imperio Austriaco. Eslovaquia, que era un territorio eslavo, pero que no había tenido tampoco una entidad estatal nunca, y lógicamente pues había muchas reclamaciones de húngaros, de polacos y de alemanes. Tengamos en cuenta que toda la zona, si vemos el mapa,
Checoslovaquia es una especie de lanzada en el costado alemán, o sea, estratégicamente está situado en un modo peligroso para Alemania. Y además, las defensas, el ejército checoslovaco era muy bueno. Era mucho mejor, por ejemplo, que el polaco, al que se enfrentará Hitler en el 39 de septiembre. Era un ejército muy bueno y luego Alemania vivirá mucho de los blindados checos durante la primera parte de la Segunda Guerra Mundial. Las industrias, la producción de Skoda, etcétera, era de primerísimo nivel. Y las defensas militares checas estaban situadas justamente en la zona de los Sudetes, con lo cual era obviamente una reivindicación de tipo étnico-nacional, pero también, digamos que asumir, quedarse, anexionarse los Sudetes era desarmar a Checoslovaquia, claro. Posteriormente, ¿qué se producirá? Pues la ruptura de Checoslovaquia, la ruptura en dos, porque Eslovaquia proclamará su independencia. Y por tanto, las garantías que Chamberlain le dé a Checoslovaquia no se podrán efectuar, según dicen los propios británicos, porque ellos, un poco cínicamente, porque ellos han garantizado un país que ya no existe. Ya. Sí, los ingleses siempre han ido a su juego y aquí más. Por cierto, has contado cuando llega Daladier a París el recibimiento que tienen en Le Bourget y tal. Cuando llega Chamberlain a Londres, él organiza su propia puesta en escena, esa del papel que estamos viendo ahora en pantalla, creo, o veremos dentro de un instante. Lo que ha pasado a la historia es la crítica de Churchill. ¿En qué medida era una crítica extendida en la clase política británica? Pues era una crítica bastante poco extendida. La política de apaciguamiento yo creo que se ha interpretado en términos generales mal. No era una política entreguista, como muchas veces se ha planteado, lo que pasa es que visto desde la perspectiva actual así lo parece. Y es difícil explicarla en términos racionales si partimos de la base de que, bueno, pues de que Gran Bretaña no quería entregarse a Hitler. No era esa la razón. La razón fundamental es que se quería por un lado ganar tiempo. Gran Bretaña estaba en un proceso de rearme acelerado. Sí. Incluso los británicos en ese momento están invirtiendo una cantidad mayor de su PIB en armamento que la propia Alemania. O sea, esto conviene tenerlo en cuenta. Chamberlain no era un inconsciente, digamos, que confió en Hitler sin más, ni muchísimo menos. O sea que, por un lado, tenemos eso. Y por otro lado, tenemos una cierta ambigüedad inglesa. Es que en 1937 Lord Halifax, el responsable de Exteriores, todavía aseguraba y garantizaba a los alemanes que tenían vía libre para actuar como quisieran en el este. Por tanto, Hitler entendía que los británicos iban a secundar sus objetivos, como lo habían hecho en la revisión de Versalles, también en la construcción de la Großdeutschland, de la Gran Alemania, y también en su expansión hacia el este. Siempre lo creyó. Y Stalin, es más, siempre sospechó que así era. Esto es muy importante porque con frecuencia se tiende a juzgar una guerra por lo que ha pasado después y no por lo que pasaba antes. Y con la Segunda Guerra Mundial esto es particularmente importante. Hitler, nos queda un minuto nada más, seré lo más rápido que pueda en la pregunta para que puedas contestar bien. Hitler realmente nunca creyó que Gran Bretaña fuera a entrar en guerra contra él, y los ingleses tampoco. Exacto. Hitler nunca creyó que tuviera que librar una guerra contra Gran Bretaña, y de hecho todo el desarrollo militar de Alemania tiene que ver con una conquista en tierra contra el este, pero no desarrolla ni los submarinos, ni los bombardeos estratégicos, ni los desembarcos anfibios, nada que tenga que ver con una guerra contra Gran Bretaña. Por eso, cuando se produzca la guerra contra Gran Bretaña en 1940, derrotada Francia, no tendrá armas para derrotar a Gran Bretaña. Y llegará la batalla de Inglaterra famosa, que en realidad fue un quiero y no puedo, y nunca mejor dicho. Un intento de sentar en la mesa de negociaciones a los ingleses, que no de derrotarlos. Fernando Prado, muchísimas gracias. Pues un placer, como siempre. Bueno, pues me parece que no hemos podido explicar mejor, desde luego en este tiempo que tenemos de este programa, lo que fue el complejísimo acuerdo de Múnich, sobre el que tantas cosas se han dicho, Fernando. Lo dicho, muchísimas gracias. Y a ustedes, como siempre, muchísimas gracias y muy buenas noches.